Terror nuclear en Washington. En una reciente entrevista con el Financial Times, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su profunda preocupación por las crecientes amenazas nucleares de Rusia. Blinken calificó de total irresponsabilidad la nueva doctrina nuclear del presidente ruso Vladimir Putin, que amplía las condiciones para el uso de armas nucleares, incluso en respuesta a ataques convencionales, si considera que ponen en riesgo crítico la soberanía rusa. Además, informes recientes sugieren que China podría haber influido en Rusia para evitar el uso de armas nucleares, lo que añade una capa de complejidad a las dinámicas geopolíticas actuales. La combinación de una doctrina nuclear más agresiva por parte de Rusia y la preocupación expresada por altos funcionarios estadounidenses subraya la urgencia de abordar estas tensiones para prevenir una escalada que podría tener repercusiones devastadoras. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Pánico absoluto. La sombra de una amenaza nuclear rusa se cierne sobre Washington. Un temor que ha escalado en intensidad tras las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. En su entrevista con Financial Times, Blinken dejó entrever el profundo temor que siente Estados Unidos ante la posibilidad de que Vladimir Putin pueda recurrir al poderío nuclear en el contexto de la guerra en Ucrania. Este miedo, lejos de ser infundado, está arraigado en una comprensión profunda de la capacidad devastadora de Rusia y en las ambiguas pero calculadas estrategias del Kremlin. Blinken admitió que la probabilidad de un ataque nuclear, aunque baja, había incrementado de manera preocupante. Incluso si la probabilidad aumenta del 5 al 15% cuando se trata de armas nucleares, no hay nada más grave, enfatizó. Estas palabras resuenan como un eco de alarma en los pasillos de Washington, que no puede permitirse ignorar el gigantesco arsenal de armas nucleares que Rusia ha acumulado desde la Guerra Fría. Con más de 6.000 ojivas nucleares, el arsenal ruso supera incluso al de Estados Unidos, consolidándose como el más grande del mundo. Esta superioridad numérica y estratégica otorga a Moscú una ventaja intimidatoria indiscutible. El poder nuclear ruso no se limita a su magnitud. El Kremlin ha perfeccionado sus sistemas de misiles intercontinentales como el RS-28 Sarmat, conocido como Satana II, capaz de portar múltiples ojivas y burlar los sistemas de defensa antimisiles más avanzados. Esta arma no solo simboliza el alcance global de la disuasión nuclear rusa, sino que también deja claro que ningún rincón del mundo está fuera de su alcance. A esto se suma el sistema hipersónico Avangard, que viaja a velocidades que exceden Mach 20 y puede maniobrar de manera impredecible, haciéndolo prácticamente imposible de interceptar. Estas capacidades, combinadas con una doctrina militar en constante evolución, son la razón principal por la cual Estados Unidos observa con temor cualquier movimiento de Putin en el tablero geopolítico. La reciente actualización de la doctrina nuclear rusa, aprobada en noviembre por Putin, ha intensificado aún más estas preocupaciones. Mientras que en el pasado Rusia se comprometía a responder con armas nucleares solo si era atacada por una potencia también nuclear, la nueva versión de la doctrina introduce un concepto más amplio. Ahora Rusia podría considerar un ataque convencional respaldado por un estado nuclear como motivo suficiente para una respuesta. Esta ampliación de los criterios representa un cambio significativo que envía un mensaje inequívoco a la OTAN y sus aliados. Rusia está lista para escalar si se siente acorralada. El temor de Estados Unidos no solo proviene de la capacidad técnica de Rusia, sino también de la imprevisibilidad que caracteriza a Putin como estratega. A pesar de que el mandatario ruso ha reiterado en múltiples ocasiones que Moscú no tiene intenciones de ser primero en usar armas nucleares, sus acciones y discursos reflejan un manejo calculado de la ambigüedad.
Esta postura ha sido clave para mantener a raya a sus adversarios y proyectar una imagen de invulnerabilidad. Mientras tanto, en Washington, la duda y la incertidumbre alimentan el miedo, especialmente cuando Blinken sugiere que incluso China, un aliado clave de Rusia, podría haber intervenido discretamente para evitar que Moscú cruzara el límite nuclear. Las acusaciones de que China y Rusia mantienen una estrecha cooperación militar en el contexto de la guerra en Ucrania también complican el panorama para Estados Unidos. Aunque Pekín ha negociado tales vínculos, Washington no ha dejado de observar con cautela cualquier signo de apoyo chino a Moscú, incluso imponiendo sanciones contra empresas chinas sospechosas de suministrar bienes con fines militares. Esta tensión tripartita subraya la complejidad de un conflicto en el que las armas nucleares no solo son una amenaza latente, sino también un elemento central de la diplomacia del miedo. A pesar de las reiteradas declaraciones de Putin sobre el carácter defensivo de la postura nuclear rusa, Estados Unidos sigue sin confiar en estas garantías. Y con razón, la historia reciente demuestra que el Kremlin está dispuesto a tomar decisiones audaces y en ocasiones inesperadas para proteger sus intereses nacionales. Los sucesos de Crimea en el 2014 y la intervención militar en Siria son ejemplos de la determinación rusa para desafiar a Occidente y consolidar su influencia global. En el caso de Ucrania, la narrativa del Kremlin se ha centrado en defender lo que considera territorio histórico ruso, un argumento que refuerza su determinación de no retroceder incluso frente a la amenaza de una escalada nuclear. Por otro lado, la posición de Estados Unidos también merece ser cuestionada. Si bien Blinken advierte del peligro que representa Rusia, es imposible ignorar que Washington ha contribuido a la escalada de tensiones. El suministro continuo de armamento avanzado a Ucrania y las sanciones económicas han empujado a Moscú a adoptar una postura aún más agresiva. Además, la ampliación de la OTAN hacia el este ha sido percibida por Rusia como una amenaza existencial, lo que ha llevado al Kremlin a reafirmar su compromiso de defender su soberanía y sus líneas rojas a toda costa. En este contexto, nos sorprende que Estados Unidos tema las posibles represalias de Rusia. Sin embargo, esta paranoia también expone una debilidad fundamental en la estrategia estadounidense: su incapacidad para comprender plenamente la lógica estratégica de Putin y su insistencia en tratar de imponer su hegemonía sin considerar las consecuencias a largo plazo. Mientras tanto, Rusia sigue fortaleciendo su arsenal y modernizando sus fuerzas, consciente de que el equilibrio del poder nuclear sigue siendo el principal garante de su seguridad y su influencia global. El miedo de Estados Unidos a un ataque nuclear ruso, aunque comprensible, también revela la fragilidad de una potencia que, pese a su poderío, no puede ignorar la realidad de un mundo multipolar en el que Rusia juega un papel crucial. Las palabras de Blinken, cargadas de urgencia y alarma, son un recordatorio de que el equilibrio nuclear sigue siendo un juego de ajedrez en el que cada movimiento puede tener consecuencias catastróficas. Y mientras el Kremlin continúe proyectando fuerza y determinación, Washington se enfrenta a un dilema existencial: ¿cómo manejar a un adversario que no teme desafiar las reglas de juego? En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene: un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.